Relacionado con esta etapa del relacionamiento con las convivir, le reitero la pregunta acerca de su participación en los grupos paramilitares que se dieron en la década de los 80 y los 90 y por favor indique específicamente qué tipo de relaciones se tenía durante esa etapa con la fuerza pública. Gracias, su señoría. Entramos directamente a la respuesta de la pregunta que usted me hace. Efectivamente, sí tuve relacionamiento, su señoría. Habría que hablar de un contexto el cual se vivió. Ese relacionamiento es producto de múltiples factores que evidencian las falencias y las debilidades estructurales del Estado, específicamente de la fuerza pública, en la lucha contra la subversión. Pero podría enunciar muchísimas situaciones más al respecto que tienen que ver también con la inseguridad que se estaba padeciendo en aquel momento por la ciudadanía. Hubo una expresión espontánea de la sociedad en el sentido de buscar protección ante quien se debía buscar protección, que era el Estado, las fuerzas militares, la policía, el DAS. Y al ir a buscar protección ante ellos, no teníamos conocimiento que existía una política estatal detrás de la creación de grupos de defensa privada, de rurales, o como los creó la policía en el departamento de Córdoba para la década de los 80, con el comandante de policía que para aquel momento le decíamos Huicho. Huicho, el nombre de Huicho, si lo recuerdo bien, era el coronel Gustavo Leal Pérez. Ese coronel, entre los años 98, creo, y el 91, creó las bases de patrullaje rural de Las Pavas, Las Palomas, Tres Palmas, Buenos Aires, La Manta, y no recuerdo cuáles más. También se creó el DA Rural, se crearon las fuerzas militares. Luego de la muerte del coronel Jaime Díaz, comandante del batallón Junín. Jaime Díaz fue el primer coronel que la guerrilla dio de baja en combate o asesinó en combate en Colombia. Esa es la connotación que tiene Jaime Díaz. Pero paralelo a ello, ¿quién lo asesina? Lo asesina el EPL. Cuando el EPL lo asesina, Marco Jara, que era comandante de esa facción, la mujer de Marco Jara llega y toma su arma, envuelve al cuerpo ya sin vida del coronel en la bandera del EPL, coge su pistola, se pone su kepi, el del coronel, y empieza a hacer tiros y a bailar sobre él. El EPL para aquel momento tenía arruinado al departamento de Córdoba. Se había robado más de 160,000 cabezas de ganado y había secuestrado más de 300 ganaderos. Esto que estoy diciendo no es un discurso justificatorio. Estoy mostrándoles cuáles fueron las razones que llevaron al ejército a impulsar, a incentivar la creación de grupos y la razón había secuestrado más de 300 ganaderos. Esto que estoy diciendo no es un discurso justificatorio. Estoy mostrándoles cuáles fueron las razones que llevaron al ejército a impulsar, a incentivar la creación de grupos y la razón que unió a los ganaderos, a los agricultores, a los empresarios, a la sociedad de Córdoba, en varias partes, en el Club Montería, en el Hotel Sinú, en el Club de Golf, y nos pedía que los apoyáramos, que por favor que creáramos unos rurales, y que él mismo nos recomendaba los mejores hombres que estuvieran bajo
sumando para que hicieran parte de estos celadores rurales que estuvieran en las zonas de conflicto, que ayudáramos con informaciones. Así que esto viene desde que yo recuerdo en las primeras reuniones en la brigada. Luego de esto viene la brigada móvil número 1. La brigada móvil número 1 llegó a Córdoba. Recuerdo que era en ella quien estaba. Estaba, si recuerdo bien, el general o el coronel, eran para esa época, coronel Cifuentes y coronel Tovar, que después estuvo Tovar en jefe de seguridad de Drummond, creo que era, por allá por el Cesar en alguna ocasión me lo encontré. Y esta brigada móvil surge justamente del clamor de la población, pero se iban generando unos lazos que crearon unos mecanismos de defensa que llevaron a la población a crear grupos y a generar un ataque directo a la población que en aquel momento se consideraba, y con esto no quiero victimizar a nadie, es importante aclararlo, sencillamente se recibía información por parte de aquellos ganaderos, empresarios que estábamos en la zona, que estábamos siendo extorsionados, secuestrados, los ganados robados, expoliados. Se le daba al ejército la información, a la brigada móvil, a la brigada 11, y de esa manera ellos ejecutaban. Servíamos de guías de ellos, pero ellos además crearon unos grupos que llamaron grupos especiales de operaciones, que iban y ejecutaban acciones que estaban al margen de la ley. Y estaban al margen de la ley porque esos grupos, a quien se identificara como miembro de la subversión, ese señor o esa señora o esa persona era automáticamente declarado objetivo militar y se actuaba militarmente contra ellos. ¿Qué significa? Era asesinado, muchas veces torturado. Y empezaron a crearse patrones de macrocriminalidad que fuimos aprendiendo de la mano de las instituciones del Estado. Fueron muchos grupos los que se crearon, son más de 70 grupos que por lo largo y ancho que tienen que ver, nos tomaríamos todo el día de hoy si empiezo a explicarles uno por uno. Podremos abordar más adelante, pero esta fue la situación que nos llevó a muchos, como en mi caso, a empuñar un arma. Yo asistí a esas reuniones en la brigada, en la policía. Para ello también se creó la policía cívica. Después se crearon las convivir. Antes de crear las autodefensas, se crearon las convivir, casi que de manera simultánea. Se crean las convivir y las ACU, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que son las antecesoras, la madre de las AUC. Entonces, esto es importante explicarlo, porque este fenómeno de paramilitarismo, porque es paramilitarismo lo que surge inicialmente, surge de la mano del Estado, de las instituciones del Estado. Y yo recuerdo muchísimos grupos allá, por ejemplo, por la zona de Buenavista, Córdoba, entre Buenavista y Planeta Rica, estaba inicialmente, cuando llegó la brigada móvil, el grupo de Javier Piedrahíta, con Albeiro, su yerno, que era, digamos que el comandante de ese grupo. De ese grupo hacía parte César Cura, un señor que luego fue alcalde, Félix Gutiérrez. Y allá, en la finca La Abastecedora de César Cura, se montó una de las bases de la brigada móvil número 1. Y dentro de ese grupo que tenía Javier Piedrahíta allí, existían hombres que vinieron del Magdalena Medio, de Ariel Otero,
de Henry Pérez. Y ese grupo, por ejemplo, fue el que cometió la masacre de Mejor Esquina. Y se señalaron a 28 campesinos de ser miembros de la guerrilla del EPL y fueron ejecutados por este grupo y con la venia y la bendición y el apoyo de las fuerzas militares.